Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Colín. Muchas gracias al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares, nuestro colegio, por la invitación para dar esta plática que particularmente, híjole, me apasiona. Y bueno, vamos a dar inicio. Con el tema, pues, que son lesiones endoperiodontal. Vamos a revisar algo de diagnóstico, el plan de tratamiento y sobre todo el pronóstico, que es lo que generalmente nos compromete en esa relación con el paciente cuando tenemos este tipo de problemas, porque pues a veces no sabemos qué es lo que les vamos a poder ofrecer, qué opciones de tratamiento, y pues de esto vamos a hablar un buen ratito. Bueno, como introducción tenemos que los trastornos de la pulpa dental y del periodonto pues son los causantes de más del 50% de la mortalidad del diente. Y desde 1964 estos autores nos describen por primera vez la relación entre la enfermedad pulpar y periodontal, acuñando el término endoperio. Fíjense, desde 1964. Aquí algo muy importante que no debemos perder de vista es el orden de los factores, porque aquí el orden de los factores sí nos altera el producto. Siempre tenemos que buscar cuál es la causa de nuestro padecimiento, darle un nombre a ese padecimiento para poder darle un tratamiento. No puedo empezar dando un tratamiento sin saber exactamente cuál es la causa. ¿Por qué? Porque finalmente se compromete el pronóstico de ese diente. El origen, pues recordemos un poquito del desarrollo embriológico, cuando se empiezan a formar los dientes. Ya sabemos, como decían mis maestros, los caminos de la pulpa no son como yo pensaba, y todos estos, este sistema de conductos que se va formando a lo largo del desarrollo embrionario, pues son capaces de comunicar las estructuras endodónticas y periodontales y permitir este intercambio de sustancias entre ambas. Las posibles vías de comunicación entre la pulpa dental y el periodonto, pues sabemos que son los conductos laterales o los conductos accesorios también. Rubach nos dice que el 45% de los conductos accesorios están localizados en la región apical. Nosotros como endodoncistas lo tenemos perfectamente dominada esta parte, y es algo que cuidamos mucho durante todo nuestro tratamiento endodóntico. Goodman nos dice que el 28% de este tipo de conductos los podemos encontrar en la furcación y el 10% en la superficie lateral de la raíz. Otra posible vía de comunicación entre el periodonto y la cavidad pulpar, pues son los túbulos dentinarios. En muchas ocasiones hemos visto este tipo de lesiones, conocidas como afracciones, en muchos de nuestros pacientes, y la verdad es que son subestimadas, ¿no? A veces ni siquiera pensamos en darles algún tratamiento a este tipo de lesiones, y es muy importante que este tipo de lesiones reciban tratamiento. ¿Por qué? Porque pueden ser los causantes también de un problema endodóntico y a su vez periodontal. Otra posible vía de comunicación pues son los surcos palatogingivales, que son alteraciones del desarrollo de los incisivos del maxilar superior. Realmente son raros. En toda mi práctica clínica solamente he tenido un caso o dos. Desafortunadamente, pues los pacientes no se convencen, o no he tenido esa habilidad o destreza para convencerlos del tratamiento, y los tratamientos han quedado inconclusos. Pero aquí tenemos un claro caso de un surco palatogingival, en donde vemos cómo se comunica este surco a lo largo de la raíz, y esto nos provoca una bolsa periodontal. Este tipo de surcos tienen una clasificación dependiendo de qué tanta longitud de la raíz abarquen. Y obviamente, pues entre más longitud abarquen, pues más gravedad del problema, porque aquí hay paso de bacterias, y estas bacterias nos van a provocar un problema periodontal, y a su vez se pueden comunicar con conductos laterales, si es que los tenemos, y provocarnos un problema endodóntico. Entonces, periodontalmente,
Este surco va a permitir el paso de bacterias y nos va a provocar este tipo de defectos. Y endodónticamente, pues miren, podemos ver aquí tenemos un conducto lateral en donde vemos que endodónticamente también lo ha afectado. Desafortunadamente, este caso lo tengo incompleto porque la paciente faltó, ya no llegó a su cita y bueno, de eso ya sabemos todo lo que pasa. Además, otras posibles vías de comunicación, pues bueno, tenemos algunas iatrogenias como esta obturación a nivel periodontal o tenemos algunas perforaciones que bueno, pueden manejarse como iatrogenias o como complicaciones, algunas perforaciones con los endopostes y todo esto nos va a generar este tipo de lesiones endoperidontales. Además, también podemos tener algunas fracturas y, por ejemplo, este caso me gusta mucho porque aquí recuerdo la enseñanza de mis maestros cuando me decían, es que si tú no ves algo muy claro, pues cambia la angulación. Fue lo primero que me enseñaron y eso fue lo primero que aplicamos en este caso. Aquí pues prácticamente sospechábamos de alguna fractura, pero por azares del destino justamente se tomó la radiografía tan ortorradial que no la alcanzamos a distinguir. Sin embargo, el periodonto, pues ya lo vemos que está muy, muy ensanchado el ligamento periodontal. Cuando vemos este tipo de imágenes, lo primero que debemos de sospechar es de alguna posible fractura. Aquí, si ustedes se observan, se alcanza a ver la punta de gutapercha en donde hicimos la fistulografía y al cambiar la angulación, pues corroboramos la fractura. Obviamente, en estos casos, pues la extracción es definitiva. Tenemos otros casos también con fractura radicular. Y este tipo de fisuras y fracturas mesiodistales que se han vuelto un dolor de cabeza para todos los endodoncistas, si no me dejarán mentir, que, bueno, generalmente comprometen periodontalmente. Este tipo de fisuras, podemos encontrar este tipo de cambios, podemos ver cómo hay una pérdida de los tejidos de inserción alrededor del órgano dental afectado. Y pues al hacer la cavidad de acceso podemos constatar o podemos verificar este tipo de fisuras. En algunas ocasiones, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante respecto al tratamiento, tratamos de sellar esas fisuras tal vez con resina o con otro tipo de materiales, pero definitivamente su pronóstico es totalmente reservado. Sí he tenido varios casos clínicos en los que algunos han funcionado, algunos no, pero esto es cuestión de intentarlo y de ver cómo evoluciona. Ok, en cuanto al diagnóstico, bueno, pues vamos a recordar que los irritantes pulpares como la caries, restauraciones, aquellos irritantes químicos, térmicos, los mismos traumatismos o la misma patología periodontal, al ser persistentes nos van a provocar esta irritación de los tejidos pulpares que se va a traducir en inflamación, que son cambios irreversibles, y lesiones perirradiculares. Sabemos que la inflamación pulpar nos va a provocar una muerte celular y cuando existe la contaminación bacteriana la conocemos como gangrena pulpar. Vamos a presentar el primer cuadro que es de periodontitis apical, que es la inflamación del periodonto causada por irritantes de origen endodóntico, en la que podemos observar cambios radiográficos e histopatológicos en forma de destrucción ósea y acumulación de células inflamatorias. Algo que quiero hacer mención en esta parte es que debemos recordar que para que nosotros podamos observar estos cambios radiográficos, pues es importante que tengamos por lo menos una pérdida del 30% de la densidad ósea en esa parte para que lo podamos observar. Es decir, a veces podemos tener algún cuadro de periodontitis apical y no observarlo radiográficamente. Entonces, esta parte debemos de estar muy, muy pendientes. La periodontitis apical aguda puede ser primaria cuando no observamos estos cambios radiográficos y es por el motivo que les estoy comentando. Si yo no tengo esa pérdida de densidad con un porcentaje suficiente, pues no lo voy a alcanzar a distinguir en una radiografía simple. Afortunadamente, pues ya tenemos la ventaja de la tomografía. Entonces, en una tomografía, pues sí podemos apreciar
ese tipo de pérdida ósea. Y tenemos también la periodontitis apical aguda secundaria, que es cuando ya podemos observar estos cambios o ya ha existido un cuadro de periodontitis apical anteriormente y se produce el absceso, a lo que conocemos como absceso fénix. Recordamos que todas estas toxinas bacterianas atraviesan el foramen apical y logran que se inflamen los tejidos periradiculares, traducidos generalmente en dolor. La periodontitis apical aguda puede resolverse de 4 maneras. La primera de ellas puede desaparecer sola, o sea, de alguna manera el organismo se adapta y así como se resuelve sola, va a evolucionar posteriormente a un absceso o puede formar un trayecto sinuoso o puede evolucionar a la cronicidad. Yo creo que todos nosotros hemos tenido casos en los que hemos tenido hallazgos radiográficos en los que no sospechábamos alguna lesión, tomamos la radiografía y tenemos lesiones a veces bastante grandes o importantes. El otro diagnóstico que tenemos pues es la periodontitis apical crónica, que cuando es la inflamación persistente en el periodonto de origen endodóntico vamos a encontrar generalmente la formación de tejido granulomatoso con un infiltrado de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Y bueno, finalmente, pues este tipo de lesiones endoperidontales las vamos a definir como lesiones de carácter inflamatorio que comprometen simultáneamente la pulpa dental y las estructuras del periodonto. En cuanto a clasificación, existen muchísimas clasificaciones, o sea, podemos meternos a buscar alguna clasificación de lesión endoperiodontal, pero particularmente para mi práctica clínica, esta clasificación de Simon, Glick y Frank del 72 es la que más me gusta y es para mi punto de vista, la más útil, porque con este tipo de clasificación podemos abordar qué tipo de tratamiento y hasta el pronóstico que le voy a ofrecer a mi paciente. Ellos nos dicen que podemos tener una lesión endodóntica primaria, podemos tener una lesión endodóntica primaria, periodontal secundaria, o una periodontal primaria, o una periodontal primaria, endodóntica secundaria, y una lesión endoperiodontal verdadera. Recordaremos de las primeras diapositivas en donde hablamos de la etiología y el diagnóstico. Entonces, aquí si yo sé exactamente qué es lo que me está provocando el problema, bueno, pues entonces voy a tener un nombre para esa enfermedad y voy a tener un plan de tratamiento para dar un tratamiento certero. Una lesión endodóntica primaria, bueno, pues esas son las que generalmente conocemos, generalmente producidas por caries, que afectan la cavidad pulpar y entonces nos llegan a afectar a veces la zona periapical, a veces no, pero bueno, la lesión endodóntica primaria es la lesión, el principal padecimiento endodóntico. La lesión endodóntica primaria periodontal secundaria es cuando este paso de bacterias ya nos empiezan a provocar algunas lesiones periodontales. ¿Por qué? Porque las bacterias viajan a través del conducto y viajan a través del periodonto y esto pues obviamente va provocando inflamación. El organismo en su afán de controlar o de limitar este tipo de lesiones pues desencadenan toda su sistema inmunitario y esto a su vez va haciendo que haya pérdida de los tejidos de inserción. Una lesión periodontal primaria, pues la lesión periodontal como generalmente la conocemos, en donde podemos clasificar si hay una pérdida ósea de un porcentaje determinado sin que haya todavía una afección endodóntica. Cuando ya tenemos una afección endodóntica es cuando la conocemos como periodontal primaria, endodóntica secundaria. Generalmente esto cuando sucede, bueno, pues cuando por una lesión periodontal inicial alcanza alguno de los conductos laterales o incluso hasta la zona apical y entonces ya tenemos contaminación bacteriana a nivel pulpar que nos genera un problema endodóntico.
Entonces, de manera general, consideramos que la vitalidad pulpar se pierde cuando la lesión periodontal alcanza el foramen apical. Sin embargo, pues nosotros sabemos que no necesariamente podemos alcanzar el foramen apical, que si tenemos algunos conductos accesorios o laterales a nivel del conducto radicular, pues entonces vamos a presentar este tipo de lesiones endodónticas antes de que se alcance el foramen apical. Y las lesiones combinadas o verdaderas, pues aquí, como su nombre lo dice, verdaderamente no sabemos exactamente qué pasó, si fue primero lo endodóntico o fue primero lo periodontal o qué lo causó. Desafortunadamente este tipo de lesiones tienen un mal pronóstico. Hay pacientes que dicen, doctora, pues es que no quiero perder mi diente, pues digo, bueno, pues se lo damos en una bolsita y lo guarda bien para que no lo pierda, porque definitivamente este tipo de padecimientos, pues a veces no tienen muy buen pronóstico. Sin embargo, hemos tenido algunos casos en los que a veces ni nosotros creemos, pero los pacientes se aferran y dicen, no, doctora, pues entonces hágame todo el tratamiento que usted me dice. Y sí he tenido algunos casos que han funcionado. Algunos síntomas comunes con este tipo de padecimientos, pues es la sensibilidad a la percusión. Yo creo que todos o la mayoría escuchamos o aprendimos en la licenciatura que si teníamos al hacer la prueba de percusión vertical, nos decían, pues tu problema es endodóntico, y si el problema o hay respuesta a la percusión horizontal, pues el problema es periodontal. Después de algunos años de práctica clínica, yo me he dado cuenta que la sensibilidad a la percusión realmente es confusa y que esto pues no es totalmente cierto. Lo que sí es cierto es que la sensibilidad a la percusión nos habla de una presencia de la lesión perirradicular. Eso sí, voy a tener una lesión perirradicular y es el mejor indicador de lesión periapical importante. Sin embargo, si responde a lo vertical o a lo horizontal, no me dice exactamente cuál es el origen. Entonces, vamos a revisarlo un poquito más adelante. Otro de los síntomas clínicos comunes es la inflamación. Por eso es muy importante que hagamos la palpación. Cuando el paciente nos dice, doctora, es que me duele este diente, algo muy importante es hacer la palpación de la zona para que podamos determinar exactamente qué diente es el que está molestando. Ingle desde el 87 nos recomienda 3 pruebas diagnósticas para determinar el origen de las lesiones endoperidontales. Ellos nos dicen que la primera prueba, pues, es la prueba radiográfica. Tenemos que observar en una radiografía todos los cambios que puede haber, si hay pérdida de densidad, a qué nivel está, si tenemos ensanchamiento del ligamento periodontal en alguna zona, si tiene tratamiento de conductos, ese tratamiento de conductos, cómo se observa radiográficamente. Y bueno, yo les decía a mis alumnos todo el tiempo, ¿no? Lo mejor que me puede pasar es que mi paciente venga con una fístula, en ese entonces, ahora trayecto sinuoso, porque lo mejor que me puede pasar es que el paciente llegue con una fístula. ¿Por qué? Porque le puedo hacer este procedimiento que se llama fistulografía y salgo de dudas de dónde viene la fístula o de dónde está viniendo el problema infeccioso. Les voy a presentar este caso. Este caso, si ustedes observan aquí, ya tiene una cicatriz. Fue de un paciente que se le hizo una cirugía apical, más o menos como al año. Se presenta nuevamente y me dice, doctora, es que sabe que otra vez me volvió a salir la fístula. Había estado muy bien, dice, y de repente comí, escuché que tronó algo y pues mire, ahora tengo esta bolita aquí. Entonces ahí vemos, si yo me hubiera quedado con esta radiografía, pues a lo mejor digo, chispas, está fracasando la cirugía periapical que le hice. Pero como les repito, lo mejor que me puede pasar es tener un trayecto sinuoso donde hago el procedimiento de fistulografía y observamos que el problema no viene de la zona periapical, de donde se intervino, que el problema es periodontal. Y adivinen qué, este diente estaba fracturado. Pensé que tenía la fotografía de la extracción, pero no. Definitivamente este diente se tuvo que quitar porque este diente estaba fracturado.
y estaba fracturado a nivel del poste. No sé si alcanzan a observar aquí una pequeña línea. Generalmente este tipo de postes nos provocan este tipo de fracturas. Este es otro caso en el que tenemos una fisura mesiodistal, en donde, bueno, este fue un caso de una amiga donde se presenta porque tenía dolor a la hora de eliminar la restauración que tenía. Me doy cuenta de esa fisura, se le hace el tratamiento de conductos, había evolucionado bien, doy la indicación de que no se coloque endoposte en ese diente. Y de repente me habla un día y me dice, oye, es que, ¿qué crees que ayer fui a la cita y me tomaron la impresión para el endoposte y ahora amanecí inflamadísima? Dije, no puede ser. Si yo dije que ahí no iba endoposte, le hacemos la fistulografía y esto es lo que nos encontramos, ¿no? O sea, aquí está la punta de la gutapercha, tenemos aquí ya un problema periodontal. Y pues a la hora de retirar la restauración, pues me encuentro con que la fisura ya no era fisura, ya era fractura y pues aquí se tuvo que extraer el diente también. Entonces, es recomendable tener un examen radiológico completo para que podamos determinar si ese paciente presenta periodontitis generalizada o solamente localizada en algún sitio. Y bueno, yo siempre trato de tener en todos mis pacientes un examen radiológico completo, ya sea con una serie radiográfica, ya sea con una radiografía panorámica, para que podamos darnos una mejor idea y poder establecer un mejor plan de tratamiento para esos pacientes. Y bueno, como les mencionaba, pues actualmente con la tomografía, pues podemos ya detectar tridimensionalmente muchos de aquellos cambios que no podíamos ver en una radiografía simple, ¿no? Podemos detectar conductos que de repente no encontramos. Por ejemplo, este es un caso de un conducto que no se encontraba. Dijimos, bueno, vamos a hacerle la tomografía y si hay conducto, pues tenemos que encontrarlo y pues sí, efectivamente aquí estaba el conducto, ¿no? Entonces, actualmente pues tenemos la tecnología a nuestro favor. Yo sigo confiando mucho en las pruebas de sensibilidad pulpar. Recordemos que solamente son piezas de rompecabezas, o sea que tengo que ir armando un rompecabezas uniendo todo este conocimiento que tenemos para poder establecer un diagnóstico. Sin embargo, la prueba de sensibilidad pulpar pues siempre es útil. Y algo que nunca nos debe de faltar en el equipo de endodoncia es una sonda periodontal, y así se los decía yo a mis alumnos, es que, o sea, es que la paciente tiene dolor, ajá, ya sondeaste. Y actualmente cuesta un poquito de trabajo hacer esa conciencia, ¿no? Para que verdaderamente se haga un sondeo de la zona. Es así de simple. Si tengo pérdida de adherencia epitelial, ahí hay un problema periodontal. ¿Qué me lo está causando? Para allá vamos a ir. Pero siempre tengo que hacer un sondeo para poder determinar si verdaderamente estoy teniendo un problema periodontal o no. Si yo no hago el sondeo periodontal, no tengo forma de saber si voy a dar un tratamiento periodontal en esa zona o no. Entonces, siempre debemos de tener la sonda periodontal a la mano. Al respecto de esto, pues vamos a hablar un poquito de las lesiones en furcación, porque este tipo de lesiones se presentan de alguna manera constante en nuestro consultorio y a veces, pues no sabemos, ¿no? A veces decimos, pues es una lesión en furcación, que lo ve el periodoncista, y el periodoncista lo ve y le va a hacer su raspado y alisado a lo mejor aquí en esta zona, o les va a programar un procedimiento quirúrgico donde va a injertar hueso y no va a funcionar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a abordar un poquito este tema de la furcación para que podamos hablar un poquito más de la regeneración en esta zona. Ham y colaboradores desde el 75 nos dan esta clasificación. Esta es una sonda de Neighbors en donde podemos observar qué parte coloreada, por así decirlo, que es 1/3, 2/3 o 3/3 de la sonda, son las que penetran a nivel de la furca. Podemos tener a veces la encía
a un buen nivel, pero puedo tener pérdida de inserción o pérdida de adherencia en esta zona, en donde mi sonda periodontal penetra. Es muy importante que yo establezca qué tipo de furcación tengo para saber qué tipo de tratamiento le voy a dar a ese diente. Tarnum y Fletcher en el 84 nos hacen la clasificación en donde ellos nos hablan del compromiso vertical. Ajá, ellos nos dicen tipo A, tipo B o tipo C, dependiendo de qué tan comprometido verticalmente está esta furcación. Vamos a abordar un poquito más adelante, cuando empecemos a hablar de regeneración, este tema de la clasificación de las furcaciones. En cuanto al tratamiento de las lesiones endoperidontales, pues bueno, vamos a saber si ya sé qué es lo que me lo está provocando, si ya le di un nombre, ahora voy a establecer un tratamiento. ¿Voy a hacer un tratamiento quirúrgico o voy a hacer un tratamiento no quirúrgico? Los tratamientos no quirúrgicos definitivamente van a ser en las lesiones endodónticas primarias, que con qué vamos a resolver el proceso, pues con un tratamiento de conductos bien elaborado, bien sistematizado, cuidando todos los aspectos que ya sabemos que tenemos que cuidar, y con eso tengo que resolver este tipo de lesiones. O una lesión periodontal primaria, obviamente cuando se trata de defectos óseos horizontales, aquí no voy a hacer un procedimiento quirúrgico, aquí lo voy a referir con el periodoncista establecerá su fase 1 periodontal, en donde generalmente se resuelven con raspados y alisados por cuadrantes, selectivos, etcétera, etcétera. Entonces, con un tratamiento periodontal podemos resolver este tipo de lesiones. Particularmente cuando tengo una lesión endodóntica primaria, me gusta utilizar la medicación intraconducto con estos productos, con hidróxido de calcio con yodo formo. Mis maestros a mí me enseñaron, yo cuando entré a primer año de la especialidad de endodoncia, pues yo ya era periodoncista. Entonces me decían mis maestros, no, pues tú inyéctale intraconducto, le inyectas el Ultrapex y dejas que se haga un cochinero en el hueso, me decía mi maestro. Y yo decía, voy a dejar que se haga un cochinero en el hueso, voy a alterar las células que están ahí en el hueso. Sí, 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 deja que se haga un cochinero en el hueso. Y bueno, efectivamente así aprendí a hacer ese cochinero en el hueso con el Ultrapex. Aquí lo podemos observar, incluso llegaba a salir hasta la zona de la fístula o del trayecto sinuoso. Y la verdad es que empezamos a observar muy, muy buenos resultados cuando hacíamos este tipo de procedimientos. O sea, vean cómo verdaderamente se comprometen periodontalmente este tipo, así como fluye el medicamento, pues así fluyen también las bacterias, ¿no? Mientras no tengan tratamiento. Y bueno, cuando vamos a hacer un tratamiento quirúrgico, aquí por ejemplo tenemos este caso en donde, pues sí, yo les decía a mis alumnos, cuando vean que una obturación está justo al nivel o ligeramente pasada, júrenlo que está pasada esa obturación. Esta obturación estaba hasta acá, hasta el hueso. Y bueno, el rango de éxito en el tratamiento de lesiones periapicales, el no quirúrgico, pues bueno, el rango es muy amplio, ¿no? Desde un 53 hasta un 98%. El quirúrgico, pues de un 40-70%. Y bueno, ahora con los microscopios, bueno, pues el porcentaje de éxito pues aumenta, pues al tener mayor visibilidad, al tener mejor controlados todas esas variables que no podemos controlar en los otros aspectos, pues entonces nuestro pronóstico se mejora. Sabemos que con la microcirugía, pues es un procedimiento quirúrgico excepcionalmente de estructuras pequeñas y complejas, con el manejo de un microscopio que nos va a permitir evaluar los cambios patológicos con mayor precisión y así como eliminar todas las lesiones, minimizando el daño tisular durante todo el procedimiento quirúrgico. Algunos diseños de los colgajos que podemos emplear, bueno, este es uno de mis favoritos. Sobre todo cuando vamos a intervenir la zona de premolares, recordar que tenemos las estructuras anatómicas que debemos de cuidar, como el orificio mentoneano. Y bueno, por ejemplo, voy a presentar este caso en donde teníamos aquí una separación de un instrumento.
hacemos el procedimiento quirúrgico. Aquí hacemos un colgajo triangular, hacemos la osteotomía, la pisectomía. Afortunadamente corrimos con suerte. Esto fue meramente cuestión de suerte, ¿no? Haber obtenido todo el ápice con el instrumento. Ajá, aquí este es uno de mis procedimientos favoritos. Generalmente cuando sé que tengo que obturar y tengo que hacer la cirugía sí o sí, lo hago en el mismo tiempo quirúrgico. Generalmente no me gusta luego estar batallando con la obturación o con la cirugía. Hago el procedimiento quirúrgico y en ese mismo tiempo hacemos la obturación. La verdad es que de todos los casos que he intervenido así, ninguno me ha regresado que tenga alguna complicación posterior. Y bueno, algo que utilizo personalmente, lo vamos a ver un poquito más adelante, por todos los resultados que he observado, pues es la colocación de un autoinjerto óseo. Este es un raspador óseo del cual hacemos un raspadito de una zona aledaña al sitio quirúrgico, lo colocamos y bueno, voy a presentar algunos resultados con este tipo de biomaterial. Aquí tenemos la fotografía final, la radiografía. No se ve así muy bonita que digamos, pero la paciente asintomática nos regresa a los 8 días, retiramos sutura. Al mes vemos los cambios radiográficos y pues aquí vemos a los 3 meses la paciente está asintomática, pero ojo con esto, ¿no? O sea, 3 meses y todavía no se ha rehabilitado la superficie coronal. Actualmente sabemos que tan importante es el sellado apical como el sellado coronal, ¿no? Entonces aquí siempre, pues yo les decía a mis alumnos, o sea, no nos quedemos con que ya lo operé, ya cumplí el requisito, ya hice, y dejemos al paciente al olvido. Generalmente a mí sí me gusta darle seguimiento a este tipo de pacientes en los que sabe que es su restauración o ponerles algo, pues a veces desafortunadamente económicamente, pues los pacientes a veces no lo pueden. Entonces, pues tratar de colocar algún tipo de restauración que les sea funcional algún tiempo en lo que hace la alcancía. Les digo yo, bueno, le voy a poner esto mientras hace su alcancía, porque esto no puede quedarse así mucho tiempo, ¿no? Y bueno, en relación a la osteotomía, pues sabemos que la osteotomía entre más pequeña es mejor. Obviamente, si tenemos el microscopio, pues nuestra osteotomía va a ser mínima. Y algo muy importante, pues los defectos de 9 a 12 milímetros van a tener una cicatrización con tejido fibroso. ¿Y por qué me gusta abordar esta parte del tamaño de la lesión o del tamaño de la osteotomía? Porque esto es lo que nos va a dar la pauta para saber si uso o no uso biomateriales. Ajá, lo vamos a ver un poquito más adelante. Los defectos más pequeños nos dice que tiene una regeneración completa con hueso. Es decir, si yo tengo una lesión ósea o mi osteotomía la tengo menor de 9 milímetros, definitivamente aquí voy a tener una regeneración completa con hueso, sí o sí, solito, natural, sin que yo le ponga ningún material. Obviamente, cuando coloco el autoinjerto óseo, pues aceleramos ese proceso y me aseguro que lo que se forme ahí sea hueso. Pero si no tengo el raspador óseo para colocarle un autoinjerto óseo, entonces con que lo deje cicatrizar solito va a responder de manera favorable. No así cuando tenemos defectos más grandes o cuando tenemos defectos mayores. ¿Qué sucede aquí? Si yo no utilizo algún biomaterial en esta zona, lo más seguro es que esta zona, como las células epiteliales son más rápidas que las células óseas, alcanzan esta cavidad, la alcanzan más rápido que la formación ósea, y entonces aquí vamos a tener formación de tejido cicatrizal, no vamos a tener la formación de los tejidos originales. En relación a esto, pues tenemos el tiempo de cicatrización. Dice que si el tamaño de la lesión es menor o igual a 5 milímetros,
el tiempo de cicatrización va a ser de 6 meses. A veces los alumnos me decían, doctora, ¿le tomo radiografía? Ajá, ¿cuánto tiempo tiene que lo operaste? No, pues apenas lo operé el mes pasado. ¿Para qué quieres tomarle radiografía? O sea, en un mes no vamos a poder ver la diferencia, ni en 2, ni en 3, ni en 4. ¿Cuándo vamos a poder ver la diferencia? Hasta los 6 meses. Lesiones mayores hasta los 7 meses y las más grandes pues hasta los 11 meses, a veces hasta 2 años y estoy viendo los cambios radiográficos. Pero aquí algo muy, muy, muy importante, si el paciente está asintomático, no tiene lesión, no tiene formación de trayecto sinuoso, está todo en orden, pues entonces quiere decir que todo va bien. Entonces, la osteotomía debe ser lo más pequeña posible, pero tan grande como sea necesario. Es importante recordar que cuando estoy haciendo el procedimiento quirúrgico, pues si yo hago este tipo de acceso o de osteotomía, pues no voy a poder ver exactamente en dónde está el ápice, no voy a poder cortar exactamente lo que tengo que trabajar. O si hago esto, pues voy a prácticamente hacer una amputación radicular porque voy a estar trabajando a nivel de tercio medio de esta raíz. Siempre, siempre es importante cuando hacemos la osteotomía de poder verificar bien que puedo pasar los instrumentos alrededor del ápice para que yo pueda hacer el procedimiento de la apicectomía. Entonces es muy, muy importante. A veces pues tenemos raíces cortas, ¿verdad? En las que pues no es tan favorable, no podemos tener una osteotomía muy grande porque también tenemos que respetar todos los tejidos que rodean la lesión. Y pues en cuanto a la apicectomía, pues recordamos que las ramificaciones apicales se encuentran de esta manera. Si corto 1 milímetro, estas son el porcentaje que elimino de ramificaciones apicales y de conductos laterales. Entonces, por eso siempre se recomienda cortar 3 milímetros de raíz y desobturar 3 milímetros. ¿Para qué? Para que podamos asegurar que todas estas ramificaciones apicales y conductos laterales, que son lo que principalmente nos provoca el fracaso de los tratamientos, pues tengan una buena evolución. A veces no es posible, como les mencionaba, pues a veces podemos tener una raíz corta o a veces cuando desbridamos la lesión nos damos cuenta que tenemos ahí resorción radicular. Entonces, bueno, ahí tenemos que echar mano del criterio, pero bueno, todas las reglas tienen sus excepciones. Recordar también por qué es importante hacer este corte apical, pues porque toda la superficie externa de ese periápice se encuentra contaminada con bacterias y eso pues nos puede dar el fracaso del tratamiento. Entonces aquí tenemos la apicectomía en la forma como debe de realizarse. Sabemos de la preparación apical. La preparación apical nos va a servir para remover el material intraconducto y todos estos irritantes y para crear una cavidad que pueda ser obturada adecuadamente. Actualmente pues lo hacemos con MTA o con Biodentin. Entonces hasta ahorita pues ha funcionado muy, muy bien. Ahora, algo muy importante que necesitamos conocer y saber es la diferencia entre regeneración o reparación, porque verdaderamente luego utilizamos los términos de manera indistinta, ¿no? Y no son iguales, no es lo mismo. Voy a retomar un poquito lo que les comentaba de las células que son más rápidas y que alcanzan el sitio de la lesión. Este es un principio periodontal que nos lo dio Melcher desde el 76. Nos dice que la naturaleza de la unión que se establece entre el diente y los tejidos del periodonto depende del origen de las células. Es decir, si yo tengo un defecto en esta zona y mis células epiteliales son más rápidas, ¿qué van a formar aquí? Pues van a formar tejido fibroso. Si tengo células óseas y aíslo estas células epiteliales para darle espacio a que se formen estas células óseas, pues entonces voy a tener formación de hueso a este nivel. Es por eso que utilizamos las membranas, pues generalmente de colágeno, para poder aislar a las células epiteliales del tejido óseo y darle oportunidad al tejido óseo de que forme células óseas y que en esta zona haya exactamente lo que es una regeneración. Y es aquí en donde tenemos la diferencia.
Prácticamente una regeneración va a ser la formación de los tejidos originalmente perdidos. Si perdí ligamento y perdí hueso, lo que quiero tener es una formación de ligamento y hueso. Y una reparación es un proceso también de cicatrización, pero no con los tejidos originales. Es decir, sí va a cicatrizar, pero va a cicatrizar con, seguramente con tejido fibroso, porque si no aislé esa parte para que hubiera una formación de hueso, pues entonces las células epiteliales, que son más rápidas, llegan a invadir el sitio y empiezan a cicatrizar de la forma como ellas lo saben, formando fibras de colágeno. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar los procedimientos de regeneración? Los vamos a utilizar en situaciones en las que esperamos que el resultado del tratamiento mejore. Cuando tenemos condiciones locales, que queremos que este diente entre en función y cuando queremos mejorar el pronóstico de los dientes afectados por la periodontitis, ¿sí? Les repito, defectos óseos que son menores de 9 milímetros, que son pequeños, no requieren colocación de ningún tipo de material. La naturaleza es muy sabia y va a ayudar a que regeneren de manera autónoma. Ahora, algo importante en el concepto de regeneración, nos lo dice Pritchard desde 1957 y esto fue piedra angular. Pritchard nos dice que la morfología del defecto es esencial para poder establecer un pronóstico predecible. Obviamente él nos hablaba de lesiones periodontales y él nos decía que dependiendo de la clasificación de los defectos intraóseos iba a ser el pronóstico de regeneración de estos dientes. Es decir, él los clasifica como defectos de una pared, 2 paredes y 3 paredes. Él habla de las paredes remanentes. Entonces, cuando tenemos un defecto periodontal de una pared, él nos dice que no vamos a obtener regeneración. Por eso, a veces, cuando dicen, no, es que aquí le voy a colocar este hueso y le voy a colocar membrana. Ajá, ¿qué lo va a nutrir? ¿Qué va a nutrir ese hueso y esa membrana? O sea, definitivamente, por ejemplo, en este tipo de casos se utilizan a veces las membranas con refuerzo de titanio para poderle dar estructura, etcétera, etcétera. Pero definitivamente en mi experiencia clínica, este tipo de defectos generalmente no regeneran, reparan. Sí se logra una cicatrización, sí se logra mejora estética, sí logramos algunas cosas, pero una regeneración como tal no la tenemos en este tipo de defectos. Los defectos de 2 paredes y de 3 paredes son los defectos más predecibles. Goldman y Cohen nos dicen que alcanzan a regenerar hasta en un 80%. Entonces, cuando tenemos este tipo de defectos, sí podemos utilizar biomateriales para poder garantizar la regeneración de estos sitios. Al igual cuando tenemos lesiones de furca, una furcación grado 2, o defectos de 2 paredes o de 3 paredes, sí vamos a tener un buen efecto con el uso de los biomateriales porque vamos a poder regenerar hasta en un 80% ese tipo de lesiones. Ahora yo les pregunto, generalmente las lesiones que nosotros tenemos pues son lesiones periapicales. Si retomamos este tipo de concepto que se utilizó para lesiones periodontales y lo aplicamos a las lesiones endodónticas, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, ¿cuántas paredes remanentes tengo en este defecto? Si me pongo a contarlas, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 paredes remanentes. Si el autor nos dice que con 2 paredes remanentes y 3 paredes remanentes puedo regenerar a un 80%, entonces con 5 paredes puedo regenerar hasta un 100% y vamos a ver algunas evidencias. Entonces, bueno, pues podemos echar mano del uso de autoinjertos óseos, de aloinjertos, genoinjertos o algunos materiales aloplásticos, que esto, pues bueno, puede ser motivo de otra plática. Si me invitan con todo gusto, podemos hablar de este tipo de biomateriales. Ahorita, por ejemplo, nos vamos a quedar cuándo sí puedo usarlos, cuándo no, o cuándo sí necesito utilizarlos. Recuerden, cuando son lesiones mayores de 9 milímetros, si quiero tener una regeneración ósea en ese sitio, pues sí necesito utilizar este tipo de biomateriales. Si son lesiones más pequeñas, no es necesario colocarlos. En cuanto al pronóstico,
pues bueno, sabemos que el éxito clínico es cuando un diente que ha sido tratado puede ser mantenido en boca asintomático y con reducción del tamaño de la lesión. Y yo agregaría en función. Muchas veces dejamos los dientes sin funcionar o los dientes no se rehabilitan. Entonces, eso no lo podemos considerar todavía como un éxito clínico. Y este artículo de Molven, que bueno, yo creo que muchos de nosotros ya conocemos, se sigue aplicando actualmente, que nos habla de cuándo podemos considerar exitoso nuestro tratamiento dependiendo de los hallazgos radiográficos. Aquí lo más importante es que el paciente se encuentre asintomático, aunque nosotros veamos este tipo de imágenes en nuestras radiografías. Y bueno, vamos a revisar algunos casos clínicos, retomando la clasificación de las lesiones endoperidontales. Aquí tenemos una lesión endodóntica primaria, el procedimiento fue no quirúrgico. Hacemos la instrumentación y hacemos la medicación intraconducto con el Ultrapex o con el Vitapex. Este tipo de procedimientos generalmente los dejo así de 3 semanas, de 2 a 3 semanas antes de realizar la obturación. Aquí en este caso pasó un mes cuando hicimos la obturación y este tipo de casos cuando me doy cuenta que existen los conductos laterales, generalmente los obturo con alguna técnica termoplastificada. Aquí podemos ver a los 6 meses, si observo la radiografía ya podemos ver el espacio del ligamento periodontal. Digo, aquí podemos hablar nada más por la evidencia radiográfica de que tuvimos una regeneración de la zona, porque pues si aquí tenemos algo que parece ligamento periodontal, pues para mí es ligamento periodontal. Si aquí tengo algo que parece hueso, pues para mí es hueso. ¿Por qué? Pues porque no puedo hacer una biopsia de la zona para ver que efectivamente sea la formación de los tejidos originales, ¿no? Tenemos este otro caso. Esta chica llegó al consultorio por cambio de color en su diente. Ella no había visto este cambio en su encía, ¿no? Mi maestra Pati Vargas de la UNAM en periodoncia siempre decía, vean la encía les habla, o sea, la encía les dice lo que les está pasando. La encía no se va a quedar callada nunca, nunca con nada. Entonces observamos aquí esta lesión, mandamos tomar una radiografía y pues vemos aquí que la paciente, ya al interrogarla, pues nos dice que tuvo un traumatismo. Aquí podemos ver que ahí está el foramen apical abierto que no se terminó de formar. Tenemos una lesión bastante grandecita por acá. Entonces, esta fue una lesión endodóntica primaria y el procedimiento fue quirúrgico. Aquí eliminamos el tejido fibroso que encontramos. Esta paciente fue una paciente que se operó en la unidad de especialidades odontológicas, en donde pues no se les daba en esa época el material que requerían. Y pues la paciente no tenía muchos recursos y en esa ocasión le dije, ¿sabe qué? Vamos, solamente cómprame la membrana, no me compres el hueso para que no te salga tan caro y vamos a hacerlo únicamente con la membrana. O sea, dije, pues según los conocimientos periodontales y lo que Melcher nos dijo, que si yo tengo 5 paredes y que si yo aíslo las células epiteliales, pues entonces voy a tener formación de hueso. Y con esa premisa hice este procedimiento. El reporte histopatológico me dijo que aquí solamente se trataba de inflamación crónica y aguda, que era tejido de granulación. Dije, bueno, entonces no hay mayor tema. Se hace el procedimiento quirúrgico, la paciente se desaparece, se presenta a los 7 meses y ven, por lo menos ya podemos tener cambios favorables a nivel de encía. Tomo radiografía y yo así media decepcionada, digo, híjole, no, todavía la lesión se ve exactamente igual. Sin embargo, esta línea que ustedes observan aquí, es de un radiovisógrafo viejito que teníamos ahí en la unidad de especialidades odontológicas, en donde le hago el trazo de la densidad ósea y digo, wow, no, sí, estamos teniendo cambios favorables ahí a ese nivel. Y bueno, se vuelve a desaparecer y me aparece otra vez 2 años, 8 meses después, en donde le digo, déjame tomarte una radiografía y vean, ¿no?
O sea, a esta paciente solamente se le colocó la membrana. Era importante aislar esa zona de las células epiteliales para que no alcanzaran el sitio primero y dar oportunidad a que las células óseas formaran el hueso para que tuviéramos una regeneración de la zona. Este caso, por ejemplo, también es de mis favoritos. Es una lesión endodóntica primaria, periodontal secundaria. Y es de mis favoritos porque como periodoncista, la endodoncista me dio una muy buena lección y ahorita van a ver por qué. Este es el caso de un chico de 18 años que me mandaron de ortodoncia. Me dijeron, Jenny, está este caso, ya lo mandaron a cirugía para que le quiten este molar porque tiene la lesión en la furcación y pues que así no se van a poder anclar las bandas y etcétera, etcétera, y pues le quieren quitar su diente y pues yo la verdad, pues no quisiera que se lo quitaran. A ver tú cómo lo ves. Obviamente, pues sabemos que el cambio de angulación en las radiografías, pues nos da, aquí no se ve tan grave la furca. Aquí sí la vemos que está ya con una pérdida del 50% y bueno, decidimos hacerle tratamiento de conductos. Igual lo medicamos con Ultrapex. Colocamos aquí este medicamento, generalmente lo coloco para que se vaya a todo el espesor del hueso y lo vemos un mes después. Entonces, un mes después, si ustedes observan, aquí ya hay una rejilla milimetrada. Y les digo que la endodoncista le dio una buena lección a la periodoncista porque la periodoncista ya tenía planeado hacer algún procedimiento de regeneración en esta zona. Dije, no, pues pero primero le hacemos la endodoncia y luego hacemos el tratamiento periodontal. Cuando yo observo en un mes que la zona está disminuyendo, digo, espérame, ¿qué está pasando aquí? Hacemos la obturación definitiva, lo vemos 3 meses después y empezamos a ver cómo empieza a haber regeneración de la zona de furcación, cosa que como periodoncista no podía dar crédito. Aquí lo vemos, aquí lo vemos 9 meses después. Obviamente le consigo su superprotesista que, ¿sabes qué? Ponme un endoposte aquí que no le queden espacios, que quede súper adaptado y todo, porque este caso, o sea, vean, aquí hay espesor del ligamento periodontal, aquí hay, parece hueso, para mí es ligamento y hueso que se formó a nivel de furca. Y aquí lo tenemos, la imagen no es muy buena porque se perdieron los archivos ahí en la clínica y pude conseguir esto de una impresión, pero 11 meses después, pues aquí lo tenemos. Pues sí, me van a decir, pero no lo han rehabilitado. Bueno, resulta que a este chico pues tenían que abrirle espacios. Recordamos que me lo mandó ortodoncia, entonces tenían que abrir espacios hacia atrás para poder tener el espacio para que se pudiera poner la corona. Y bueno, en eso era lo que estaban trabajando. Otro caso es una lesión endodóntica. En una lesión endodóntica primaria, periodontal secundaria, este es un caso quirúrgico y este es como lo tenemos. Aquí se hace el tratamiento de conductos. Y en este caso utilizamos el raspador óseo, les digo que es de mis instrumentos favoritos. ¿Por qué? Porque puedo trabajar, puedo obtener autoinjerto óseo del paciente de una zona edéntula o a lo mejor un poquito más arriba, a lo mejor sí tengo que extender mi colgajo, pero puedo colocar este tipo de material en el defecto óseo que estoy trabajando. Ajá, aquí tenemos, este es otro caso en donde les coloqué aquí esta imagen para que vean cómo es el material. Prácticamente es un coágulo óseo lo que podemos obtener y lo podemos colocar en el sitio. ¿Qué desventajas tiene el autoinjerto óseo? Pues sí, que no puedo obtener toda la cantidad de hueso que yo quisiera. Por ejemplo, si yo quisiera con autoinjerto cubrir todo el defecto que teníamos en las lesiones de las primeras imágenes que les pasé, pues no. O sea, con un autoinjerto no lo voy a poder lograr. Pero en defectos pequeños como estos, pues sí puedo colocarlo y los resultados pues sí van a ser mejores. En este estudio de investigación que hice cuando hice la especialidad de periodoncia, aquí analizamos varios instrumentos de recolección de hueso
donde queríamos saber si verdaderamente teníamos células viables o no en esos injertos. Entonces, por eso el raspador óseo es mi favorito, porque aquí tenemos células vivas, a diferencia de otro tipo de instrumentos que trituran el hueso o que lo centrifugan, etcétera. Prácticamente se pierden las células. El raspador óseo me está garantizando que estoy llevando células vivas al sitio en donde lo estoy colocando, ¿no? Estos son los 3 tipos de instrumentos recolectores que utilizamos. Fue la trefina y el molino, donde se saca un bloque de hueso, se tritura, el raspador óseo que nos proporcionó mucho mayor cantidad de células vivas, y una cánula recolectora que prácticamente es una cánula, es un aspirador quirúrgico que tiene un filtro que va recolectando el hueso que vamos eliminando. Aquí tenemos el caso, esta es la imagen inicial, cómo va evolucionando al mes, a los 3 meses y a los 6 meses ya empezamos a ver que hay formación de ligamento periodontal alrededor de la raíz. Y entonces para mí esto es formación de ligamento, para mí esto es formación de hueso y para mí esto es una regeneración. Las lesiones periodontales primarias, bueno, pues estas sí las vamos a referir con el periodoncista para que les haga su tratamiento periodontal. Aquí podemos observar cómo ya estamos presentando pérdida ósea. Esta pérdida ósea, si se sigue, pues seguramente me va a involucrar algunos conductos laterales o me va a involucrar la furca. Puedo tener algún conducto cabo interradicular que me va a hacer un compromiso endodóntico, pero mientras esto no ocurra, esto es una lesión periodontal primaria y requiere tratamiento periodontal. ¿Como cuál? Como el raspado y alisado radicular. Una lesión periodontal primaria, endodóntica secundaria, bueno, pues son como este tipo de lesiones que son más avanzadas, que ya están muy comprometidas. Bueno, aquí verdaderamente tenemos que evaluar en conjunto, o sea, qué es lo que queremos, ¿no? Para este paciente, para saber qué tipo de procedimiento le vamos a ofrecer. Pero algo que podemos ofrecerle, sobre todo en dientes multirradiculares, bueno, me voy a regresar un poquito. Normalmente en dientes unirradiculares, una lesión periodontal primaria, endodóntica secundaria, el pronóstico no es muy bueno. Aquí prácticamente hay que determinar en conjunto con periodoncia, con prótesis incluso, cómo va a ser la rehabilitación de ese paciente y tomar decisiones. Sin embargo, en los dientes multirradiculares sí podemos tener algunas opciones de tratamiento como la amputación, la hemisección y la premolarización, que son tratamientos prácticamente con un pronóstico reservado, no sabemos cómo van a funcionar. Sin embargo, nos puede garantizar la permanencia de ese diente para que dar oportunidad a que posteriormente se ponga un implante, si es que se pierde, o si no se pierde y se conserva, bueno, pues ya ganamos esa batalla. Recordar que cuando requerimos hacer este tipo de tratamientos, el tratamiento de conductos es obligatorio porque siempre vamos a invadir el tejido pulpar durante el procedimiento. Y aquí tenemos este caso de aquí se hizo una amputación radicular. Este es un paciente que tenía un trayecto sinuoso. Aquí está la fistulografía, en donde vemos que el problema estaba en una raíz. Cambiamos angulación y vemos este tipo de obturación aquí media rara, media extraña. Programamos la cirugía. Verdaderamente quise yo eliminar este fragmento sin retirar completa la raíz. Fue algo que, bueno, no fue posible hacerlo. Tuvimos que retirar la raíz completa. Y vean, o sea, todavía en el transoperatorio todavía teníamos aquí el fragmento de material. No sé cómo se hizo esto, no lo sé, esa fue la incógnita. Pero bueno, ahí lo que hicimos fue retirar el material, sellar bien esta parte, retrocturar con MTA lo hicimos. Y bueno, finalmente le dimos permanencia a un molar sin una de sus raíces. Y aquí está la evolución. Y obviamente el defecto periodontal pues desaparece. ¿Por qué? Porque puede haber una regeneración o una reparación del sitio. ¿Por qué? Porque quitamos el agente causal.
Otro procedimiento que se ha vuelto de mis favoritos, no tengo así muchos para la experiencia clínica que tengo, yo creo que llevo como unos 5 casos de premolarización, pero los 5 casos están funcionando. Este procedimiento pues consiste en realizar la sección de las corona y de la raíz a nivel de la furcación. ¿Qué requisitos debo tener? Pues lo único que debo tener dañado es la zona de la furcación y debo de tener un buen nivel de hueso para poder hacer este tipo de procedimientos. Miren, este es uno de ellos en el que está comprometida ya la zona de la furcación, incluso ya tenemos fisura, podemos tener alguna fisura aquí, que por eso se haya presentado el problema de la furcación. Entonces aquí lo que hacemos, la seccionamos y prácticamente se rehabilitan como si fueran premolares. A este paciente pues le perdí la pista con la rehabilitación, pero este siguiente caso que les voy a presentar no, porque este es de una prima mía y la tengo muy custodiada. Ella también me habla un día, me dice, oye Jenny, fíjate que me salió una bolita en una muela. A ver, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Y obviamente pues vemos aquí el trayecto sinuoso. Hacemos sondeo, pues aquí vemos que se trata de una furca grado 2. Radiográficamente no veía ningún cambio, como ella me avisó casi luego de que le sucedió, pues no se alcanza a distinguir alguna zona de fractura o de fisura. Le digo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerte una cirugía exploratoria, que decía una de mis maestras, las cirugías exploratorias no existen, pero sí existen. O sea, cuando tengo duda, cuando no sé qué es lo que me voy a encontrar, cuando voy a entrar a explorar, a ver qué es lo que hay, qué es lo que vamos a poder hacer, yo sí le llamo cirugía exploratoria. Se hace el procedimiento, pues ahí confirmamos que había una fractura a nivel de furca, decidimos hacer la premolarización y así es como queda. No es la condición más óptima periodontalmente porque ya tenemos muy comprometida aquí la encía insertada para la rehabilitación protésica, pero bueno, tratándose de mi prima, pues dije, bueno, pues ¿sabes qué? Vamos a echarle toda la ciencia encima y vamos a ver qué ocurre. Evoluciona favorablemente, se manda a reconstruir con una amiga mía, protesista, que le dije, no sé cómo le vas a hacer, pero necesito que aquí haya un súper sellado, pero además necesito que ella pueda hacer su aseo perfectamente a este nivel, y pues bueno, así es como la tenemos actualmente. Y bueno, pues ya va a estar en evolución y ya a lo mejor más adelante, en unos 6 meses o en unos 9 meses, ya podemos ver cambios radiográficos. Entonces, este tipo de procedimientos, el éxito a largo plazo, ¿de qué depende? Pues de la adecuada selección del caso y de un meticuloso control de placa dentobacteriana. Si el paciente no nos ayuda aquí con su control de placa dentobacteriana, estos casos generalmente fracasan. Este es otro caso que es una lesión periodontal primaria, endodóntica secundaria, en donde decidimos hacer el procedimiento quirúrgico. O sea, vean cómo está. Aquí pues obviamente un tratamiento de conductos inadecuado. Y cuando tengo este tipo de defectos periodontales, pues sí necesito colocar biomateriales, sí necesito colocar membrana. ¿Por qué? Porque si no, por aquí va a seguir habiendo filtración de bacterias. Si aquí no tengo una formación ósea, si no tengo una adherencia en la zona, vamos a seguir teniendo paso de bacterias. Si ustedes se fijan, aquí se alcanza a ver una ligera fisura que sellamos acá con MTA. Hacemos el procedimiento, colocamos el hueso, colocamos la membrana y así lo tenemos. Y las lesiones verdaderas, pues como les decía, pues verdaderamente son un reto, ¿no? O sea, el pronóstico es totalmente pobre o totalmente desfavorable. Sin embargo, pues bueno, podemos intentar hacer algunos tratamientos siempre y cuando el paciente esté dispuesto a realizarlos. Y ya para terminar y para concluir, bueno, vamos a retomar que el correcto diagnóstico de las lesiones endoperidontales nos va a permitir realizar el tratamiento adecuado, asegurando el buen pronóstico
de las mismas. Y no me queda más que agradecer el tiempo y la invitación para poder dar esta plática. Es una plática muy extensa. Podemos durar horas platicando de muchos de los temas, pero con gusto en otra ocasión podemos irlo fragmentando. Muchas gracias.